Otra de las preguntas que están haciendo los pacientes es acerca del rejuvenecimiento facial. Cuando nos enfrentamos a un paciente o enfocamos un caso de un paciente que busca rejuvenecimiento facial, debemos analizar varias cosas. Primero es toda la estructura volumétrica, la estructura ósea de la cara. Es importante saber que con el paso de los años los pacientes van teniendo un poco de osteoporosis en los huesos de la cara también, y ese soporte óseo, ese soporte esquelético se va perdiendo. Por lo tanto, los tejidos blandos que están anclados a los tejidos duros como el hueso van perdiendo esa fijación y van descendiendo, van cayendo. Esa es una cosa importante en el momento de evaluar un paciente, mirar cómo está la estructura esquelética. La otra cosa importante es mirar la volumetría del paciente. Entonces, en cuanto a la zona de las mejillas, lo que son los pómulos, lo que es el mentón, la zona de las cejas, la zona baja de la mejilla, toda esta zona de acá que conocida como los mofletes o jowls, esa zona se va cayendo, se va descendiendo. Entonces tenemos que lograr una reposición de esos volúmenes, logrando que la cara tenga una forma tridimensional adecuada. Entonces es importante evaluar ese aspecto también importante en el rejuvenecimiento facial. Lo otro que tenemos que mirar es cómo está la estructura de la piel. Miramos cómo está la flacidez, las características de la piel, la pigmentación, las diferentes lesiones que tenga la piel para lograr el rejuvenecimiento. Entonces también tenemos tratamientos complementarios que van a ayudar a que el resultado de una cirugía sea mucho mejor. Entonces siempre importante analizar esto. La otra cosa que también miro en el momento de rejuvenecer al paciente es cómo están los músculos de la cara. Algunas zonas hay que paralizarlos para lograr mejores resultados en cuanto a lo que son arrugas, depresiones. Entonces utilizamos algunos tratamientos complementarios para lograr algunos rellenos, y de esta forma buscar siempre que el rejuvenecimiento facial sea muy natural, tratando de que el paciente recupere esos años que han perdido durante el proceso de envejecimiento normal. Es importante también tener en cuenta que el proceso de envejecimiento se da por muchos factores, como los factores genéticos familiares, la otra es la mala alimentación, la exposición al sol y algunas enfermedades que van causando algún deterioro de los tejidos faciales. Entonces es importante evaluar todo esto a la hora de enfocarnos en un paciente. Para poder saber qué es lo que necesita exactamente cada paciente, es muy importante la consulta médica personalizada para hacer el diagnóstico preciso.